Después de la jornada de violencia que azotó Ecuador a inicios de esta semana, el presidente Daniel Noboa aseguró que su país se encuentra en estado de guerra. Además, el presidente señaló que no cederán ante los criminales. Todo indica que estas acciones violentas son la respuesta de los grupos criminales ante las medidas que tomó Noboa para detener la escalada de inseguridad. Ecuador se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. Daniel Noboa define al menos a 20 grupos narcotraficantes como organizaciones terroristas. En base a este término, ordenó al ejército acabar con ellos. Estamos viendo un enfrentamiento directo entre grupos criminales y el Estado de Ecuador. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿perdió el Estado el control? Muy bienvenidos a esta primera edición de A Fondo en este nuevo año. Mi nombre es Carolina Chimoy y empezamos con este programa dedicado a Ecuador. Paso a presentarles a mis invitados el día de hoy. Jorge Vicente Paladines, él es profesor de la Universidad Central de Ecuador y doctor por la Universidad de Bremen. Jorge Paladines investiga sobre derecho penal, criminología y política de drogas. Su último libro titula Matar y dejar matar, las masacres carcelarias y la desestructuración social del Ecuador. Isaac Risco, también con nosotros en esta ronda, colega de Deutsche Welle, analista político. Isaac también fue corresponsal de la agencia alemana de prensa dpa en América Latina. Con nosotros también Carlos Malamud, él es investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano en Madrid y catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y nos acompaña a distancia desde Madrid. Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esta serie de ataques que vimos, ataques coordinados, dieron realmente la vuelta al mundo y todos se preguntan sobre todo cómo puede haber sucedido algo así en Ecuador. Jorge, tú estudias y tratas el tema de cárceles, narcotráfico, crimen organizado también en Ecuador desde hace ya bastante tiempo. ¿Cómo reaccionaste al ver esas imágenes? Bueno, lo que veo es que en Ecuador hay un narcogolpe propiciado por organizaciones abiertamente criminales, que no se inscriben necesariamente en una macrocriminalidad, como dice un profesor aquí en Alemania, sino todo lo contrario. Hay una microcriminalidad que es menos perceptible para las agencias policiales, para las agencias militares, pero que es mucho más letal y más difusa. Y estas acciones se han expresado a través de asesinatos, detonaciones de explosivos, toma de rehenes y de instalaciones, y sobre todo han creado un ambiente de caos y de inseguridad en la población. Son señales que han estado presentes también durante estos últimos 3 años radicalmente, a través de extorsiones masivas, sobre todo en la costa ecuatoriana, de asesinatos a autoridades públicas y de un candidato presidencial, y sobre todo de la infiltración hacia el Estado. Jorge, ¿pero significa esto que no te sorprendió ver estas imágenes que venían desde Ecuador? Estas imágenes son parte ya de una radiografía que viene en el Ecuador sucediendo, insisto, radicalmente estos últimos 3 años, cuyo, digamos, nervus rerum, cuyo nervio está en las masacres carcelarias. Pasemos a ver qué dice Carlos Malamud. Carlos, ¿cuál fue tu reacción al ver estas imágenes de Ecuador que dieron la vuelta al mundo, repito, y sorprendieron a muchas personas? Bueno, es verdad, como se dice, que esto es parte de alguna manera del ADN ecuatoriana en los últimos años. El degollamiento de 79 presos en las cárceles hace 2 años atrás, o el mismo asesinato de un candidato presidencial en las últimas elecciones, así lo atestiguan, ¿no? De todas maneras, no dejó de provocar sorpresa por la magnitud del golpe y sobre todo por la simbología del golpe, asaltando a plena luz del día y delante de las cámaras un estudio de televisión, con lo cual ya no solamente Guayaquil o Ecuador, sino la aldea global podían estar siguiendo en tiempo real lo que estaba ocurriendo, y quizás eso le dio una mayor magnitud, dramatismo y trascendencia a este golpe, ¿no? Isaac, tu reacción a este golpe, de estos actos coordinados que sucedieron casi al mismo tiempo. A mí sí me sorprendió un poco la magnitud y la intensidad de lo que ocurrió, porque si bien es cierto, como ya lo han dicho,
se ve viendo ya desde hace varios años ese deterioro de la seguridad pública en Ecuador, esa fuerza que ha cogido el narcotráfico ahí. A mí no deja de sorprenderme la rapidez con que ha ocurrido ese proceso, con que el narcotráfico y ciertos grupos criminales han infiltrado el Estado y la magnitud de lo que pueden hacer, ¿no? Porque esto evidentemente es un desafío a la autoridad del Estado, ¿no? También es un poco sorprendente que entrasen ahí unos muchachos armados sin tener un plan concreto también de qué iban a hacer, más que dar un mensaje. Y se trataba al final de eso, dar un mensaje. Desafiar el Estado y decirle al Estado, con nosotros no te metas, porque somos muy fuertes y te lo estamos demostrando aquí. Sí me sorprendió esa magnitud, ese deterioro de la situación de seguridad pública en Ecuador y la fuerza que cogieron el narcotráfico en estos años. Y es que vivimos en tiempos en los que este tipo de imágenes dan la vuelta en cuestión de minutos alrededor del mundo. Pero ¿de qué imágenes estamos hablando? Refresquemos un poco la mente de todos nosotros. Veamos qué sucedió principalmente en la ciudad de Guayaquil, pero también en el resto del país. En Ecuador, una serie de ataques coordinados que tomaron lugar en hospitales, en una universidad e incluso, como ya lo mencionábamos, en un canal de televisión que emitía en vivo. Veamos. Grupos criminales han desatado una ola de terror en Ecuador. El gobierno lucha por contener una serie de ataques coordinados. Hombres armados asaltaron un canal de Guayaquil, la mayor ciudad del país, durante un noticiero en directo. Los asaltantes advirtieron al país de las consecuencias de jugar con la mafia. El ataque fue rápido y violento. Media hora después del inicio del asalto, la policía entró en el canal de televisión y capturó a los perpetradores de un ataque que ha horrorizado a Ecuador. Algo insólito, algo de no creer. Primera vez que se ve esto en el país. Ahí todo se lo dejamos al señor presidente y a la mano de Dios. El señor presidente tiene que poner mano dura sobre esto, porque si él da un paso atrás, será peor. Comercios y escuelas permanecen cerrados, mientras prevalece una atmósfera de terror. Una atmósfera de terror la que se vive en Ecuador. Presuntamente esta ola de terror fue desatada por la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder del grupo criminal Los Choneros. Carlos, intentemos definir este problema. ¿Es esto realmente una consecuencia directa de la mano dura que prometió el presidente Noboa? A ver, de alguna manera lo ocurrido este fin de semana y en los días posteriores sí es consecuencia directa de ello. Es decir, la amenaza de separar a los narcotraficantes, a los miembros de las distintas bandas en sus prisiones, de dispersarlos, tuvo como efecto inmediato la fuga de Fito y luego una posterior reacción. Y sobre todo desde un punto de vista simbólico, porque aquí lo que se está jugando es el valor del relato. Desde el punto de vista de los narcotraficantes, ellos pueden prevalecer en la sociedad ecuatoriana, pueden aterrorizar a funcionarios, jueces, fiscales, policías, sí tienen un discurso de total impunidad, de que pueden absolutamente con todo, y en la medida en que el Estado empiece a levantar barreras, en la medida en que el Estado empiece a tomar medidas que puedan atentar contra ese relato, se van a ver acorralados y van a perder toda esa iniciativa que tenían. De ahí que se resistan como gato panza arriba, si se me permite la expresión coloquial, a cualquier medida que implique admitir no la derrota inmediata, porque no es esto lo que está en juego, pero sí su capacidad omnipotente frente al conjunto de la sociedad. Y por eso el mensaje de que Noboa no va a ser Bukele, de que ellos no son las mafias, son mucho peor, perdón, no son las maras, son mucho peor que las maras, son la verdadera mafia. Y a partir de ahí, pues van a responder con todo el poder de fuego que tengan disponible, ¿no? Eso significaría entonces, Jorge, ¿crees tú que estamos ante una ola de inseguridad en Ecuador que recién está empezando? A ver, yo creo que es importante destacar que drogas y narcotráfico hay en todas partes del mundo. Salvo quizás en el Vaticano, aunque había que preguntarle al Papa León XIII qué tal le supo el vino Mariani.
pero en todos los países del mundo hay personas detenidas por delitos relacionados con las drogas. La característica en el caso de Ecuador es ese cambio entre narcotráfico y narcoterrorismo. Pero es más, aquí hay dos moléculas que es importante destacar. Una de ellas es una especie de nueva división criminal del trabajo, es decir, el papel que tiene nuevamente la cocaína a nivel internacional, la expansión de los mercados, por ejemplo, en el Asia, el valor que tiene la cocaína en Australia, en Nueva Zelanda, el papel de las organizaciones criminales, en donde no solamente estamos hablando del cartel de Sinaloa y de las organizaciones criminales dispersas de Colombia, estamos hablando de organizaciones criminales europeas, de la mafia de los Balcanes, de la tranqueta de Italia, que también tienen presencia en América Latina, del este sudamericano, del PCC, del Primero Comando de la Capital, del Comando Vermelho del Brasil, y por supuesto de la posición geográfica del Ecuador, que lo vuelve muy atractivo para las organizaciones, por ejemplo, criminales de Colombia, para catapultar a través del Ecuador, de los 7 puertos ecuatorianos, la cocaína hacia, por ejemplo, mercados europeos. El 25% de la cocaína incautada, la mayor cantidad de la cocaína que logró ser incautada en Europa, viene de puertos ecuatorianos. Pero esa es la primera molécula. La segunda molécula está en la desestructuración social del Ecuador. Y lo voy a decir sin ambajes. Está en las políticas económicas que hace absolutamente responsables a los dos últimos gobiernos. ¿A qué te refieres con la desestructuración social del Ecuador? Al desmantelamiento de las instituciones, a la desinversión pública, que le llaman económicamente el gasto público, a la pérdida de la estructura social que dejó sin futuro a jóvenes que terminan siendo reclutados por las organizaciones criminales. Y esto es, por supuesto, lo digo sin ambajes ideológicos, esto tiene que ver mucho con la política económica neoliberal. El achicamiento del Estado dejó sin futuro a jóvenes en el Ecuador y esto se convierte en un caldo de cultivo que, con la otra molécula, que es la reconfiguración del crimen organizado a nivel internacional, deja al Ecuador a merced de del narcoterrorismo. Dos factores centrales que tú ves como origen de lo que hemos visto. Pero regresando a la pregunta, ¿significa esto que estamos ante una ola de inseguridad? ¿Es esto recién el principio de lo que vamos a seguir viendo? Sí, creo que lo que se habla como inseguridad es una característica que está acompañando al Ecuador radicalmente, insisto, en los últimos años. Y lo vamos a seguir viendo. Creo que esto no tiene una solución inmediata. Esto debe y merece políticas públicas sostenibles porque lo importante es saber que al menos no estamos en un punto de no retorno. Ok. Isaac, el presidente Noboa habla de una guerra. Dice, estamos en un estado de guerra. ¿Es este el término correcto para lo que estamos viendo? Bueno, es posiblemente un término desafortunado para venir de un gobernante, de un mandatario. No estás hablando al final de un conflicto interno, entonces es un término desafortunado. Yo entiendo que el gobierno y las autoridades están ahora se ven en la tesitura, en la necesidad de restaurar un poco la fuerza de la autoridad del Estado, ¿no? Tienen que recuperar el monopolio de la fuerza, porque está claro que lo han perdido, que estos grupos criminales de los que hablamos están muy expandidos y que están reclamando y que han tomado la fuerza y que ejercen la fuerza impunemente en el país, ¿no? Carlos quiere hablar, ahora lo dejamos hablar. Entonces, entiendo que el Estado necesita mostrar ahora una reacción, menos para recuperar ese ejercicio del monopolio de la fuerza pública. Quizá quieres... Carlos, sí, querías añadir algo. ¿Guerra? ¿Te parece el término correcto? No, el término guerra no creo que es adecuado, pero forma parte de ese combate de relatos entre el gobierno por un lado y los grupos narcotraficantes por el otro, ¿no? Pero yo me quería referir un poco al origen de todo esto, y es verdad que la menor inversión pública en seguridad, en educación, en salud, en juventud, ha repercutido enormemente en el auge del narcotráfico y de los tentáculos de estos narcotraficantes, pero yo creo que hay un origen previo a todo esto que comienza a partir de la llegada de Rafael Correa al poder, y hay dos elementos importantes a tener presentes. Por un lado, la relación más estrecha con la FARC, y ya sabemos cuáles eran los vínculos entre la FARC y el narcotráfico, estaban muy vinculados a la producción y distribución de drogas. Y en segundo lugar, en el año 2009, la prohibición a Estados Unidos y por lo tanto a la DEA a operar desde la base aeronaval de Manta, con lo cual las puertas del país al narcotráfico y a los carteles colombianos y sobre todo mexicanos
se abrieron de par en par, ¿no? Y esto yo creo que fue el inicio de todo esto en una relación entre los grupos locales y los carteles mexicanos, donde el pago por su labor no se hacía en dinero efectivo, sino que se hacía con droga, y esto llevó también a la necesidad de crear o de ampliar un mercado local de consumo de narcóticos, por entonces bastante limitado, que llevó a una lucha más despiadada, más abierta entre las distintas bandas por controlar el territorio, por controlar el mercado y por controlar el negocio, en definitiva. Este es uno de los puntos que mencionaba Jorge, el narcotráfico. ¿Tú ves también el segundo factor que él mencionó, esa desestructuración de la sociedad ecuatoriana, como otro factor adicional? Obviamente, pero creo que sin esa apertura de puertas y ventanas del país a los carteles, básicamente, como decía antes, colombianos y mexicanos, más allá de que estemos frente a un proceso cada vez más regional de interacción de los distintos carteles entre sí, y con independencia de los niveles de enfrentamiento que puedan tener, pero yo creo que ese es el elemento más decisivo que hay que tener presente. Porque si no entendemos, más allá de la reconfiguración global, geopolítica de los narcóticos, más allá de que efectivamente haya consumo de drogas, narcotraficantes en todos los países del mundo, de que sea un país global, no se entiende por qué en tan poco tiempo un país con una tasa de homicidios muy bajas, era la quinta menor de América Latina, hoy esté a la cabeza de ese luctuoso ranking. Sí, algo que llama la atención, siendo que Ecuador era un país seguro en Sudamérica hace no mucho tiempo. Quisiera refutar, Jorge, sí, quería mencionar el relato del compañero Malamud. Creo que no se sostiene empíricamente lo que acaba de decir, porque señala que desde el 2009 en adelante, básicamente desde que no se renovó la presencia militar de Estados Unidos en el Ecuador, se amplió la presencia de organizaciones criminales. Bueno, hay características a nivel internacional. Habría que preguntarles a los afganos, cuando tuvieron la presencia del ejército más poderoso del mundo, ¿cuánta heroína produjo Afganistán? En las narices del ejército más poderoso del mundo. Y por el contrario, durante la presencia militar de los Estados Unidos en la base de Manta, en Ecuador, la tasa de homicidios fue altísima, al punto que no se sostiene, no hay un correlato de creer que la presencia militar de Estados Unidos en Ecuador significó una reducción y un control de la inseguridad. Por el contrario, tuvimos una tasa de homicidios elevada. Lo que se sostiene empíricamente, la radiografía exacta es que durante el gobierno, por ejemplo, del expresidente Rafael Correa, hubo una reducción significativa, hubo una inversión también social que se traduce, en otras palabras, en menos violencia. Es decir, este es un mensaje también para quienes quieren achicar el Estado y para quienes creen, por ejemplo, que la dolarización puede significar una salida, una balsa. El profesor Peter Reuter, Premio Nobel de Criminología, señala que la dolarización o el dólar también es una moneda, no solamente de intercambio y de coordinación de mercancías lícitas, sino también del narcotráfico. Hay que tener mucho cuidado. Eso no significa que el dólar sea la moneda de los narcotraficantes, pero le facilita la coordinación financiera del narcotráfico. Dolarización y achicamiento del Estado, cuidado Argentina, son la receta de la catástrofe. Me gustaría saber qué opina Isaac sobre la dolarización, pero antes darle la oportunidad a Carlos Malamud a responder al respecto, si quiere. Sí, brevemente, dos cosas. La primera, no hay un premio Nobel de criminología. Y en segundo lugar, Rafael Correa dejó de ser presidente hace ya tiempo, ¿no? Pero es imposible pensar que todo esto emerge mágicamente hace 2 mandatos presidenciales o hace 1 y medio, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, y que la simiente de todo esto no se había originado previamente. Es decir, es como si hubiera una especie de mar rojo que se divide, las aguas se dividen, hay un antes con Correa totalmente donde pacífico, donde el bien emergía de una manera constante, y el mal empieza a partir de que Correa pierde el control del poder. Y esto no es así, nunca lo ha sido y no va a seguir siendo.
No, solo quisiera agregar la lucha entre el bien y el mal, una lucha moral, no va por ahí. Claro, se le dice Premio Nobel de Criminología porque es el premio Estocolmo, porque se da en Estocolmo, se le llama así Premio Nobel, indudablemente, pero lo que digo es la radiografía exacta del Ecuador, más allá del relato, es que lo que usted dice no se sostiene empíricamente. Empíricamente hay una reducción significativa de los homicidios durante el Estado social del Correa. Pasamos a darle la palabra a Isaac. Lo que vemos en esta mesa es un poco el riesgo de los relatos enfrentados en Ecuador, un país muy polarizado desde hace tiempo y en el que se ve ahora eso también, ¿no? Hay el correísmo echándole la culpa con no, claro, pero ya para no entrar a debatir sobre la polarización también en Ecuador, política en Ecuador. Se traslada también a esta crisis coyuntural. Se traslada esta crisis, pero concentrémonos en esas imágenes que vimos, en el problema de narcotráfico, el problema de criminalidad, independientemente de si todo esto empieza o termina, como decía Carlos Malamud, con la base de Manta que se cerró en el año 2009, es lo que él dice. Jorge no está de acuerdo. Dolarización, sin embargo, sí es un tema en todo esto. Isaac, ¿tú piensas que es un factor? Oí ese argumento, pues es el que me parece, es un factor de los que me parece menos... ¿válido? Verosímiles, ¿no? Yo quizás estoy en una posición un poco intermedia, casi estoy condenado siempre en estos debates políticos. Entonces estás en el lugar correcto. A estar entre posiciones intermedias. Yo creo que esta crisis puntualmente tiene varias causas, ¿no? Ha surgido de varios elementos. Obviamente el retroceso del Estado ha jugado un papel en los últimos años. Creo que esta crisis empezó mucho antes, empezó también en los años de Correa. La relación con la FARC no lo sé hasta qué punto. Lo que sí creo es que algo paradójico que ha influido en esta crisis en Ecuador es la desmovilización de la FARC en el momento en el que firmaron la paz en Colombia, que es un factor externo. Es una noticia buena en principio, las FARC se desmovilizan, salen del negocio de las drogas, pero dejan un vacío de poder. Y ese vacío, esas rutas de la cocaína de la FARC quedan libres. ¿Tú piensas que lo llenó Ecuador? Geográficamente, Ecuador está en un lugar en el que está también favorece mucho al tráfico de drogas de los carteles colombianos. Colombia es un país que ha sido tradicionalmente un país productor y exportador de cocaína. La lucha fue muy fuerte contra el narcotráfico ahí. Estos grupos criminales se desplazaron a Ecuador. Es un factor coyuntural más allá de lo ideológico. Ecuador era el territorio adecuado en el momento adecuado para estos grupos criminales. Y llenó el vacío. Creo que, exacto, creo que no me parece descabellado el argumento de que el cierre de la base de Manta haya favorecido a esto. No veo mucho la comparación con Afganistán, una realidad muy distinta, pero sí que simplemente esa costa ecuatoriana que se ha convertido en puerto de salida para mucha cocaína hacia Europa, pues se haya visto favorecido ese desarrollo ahí por la salida de los militares. Vamos a hablar más de Estados Unidos en el segundo bloque. Quedémonos por un momento todavía en Ecuador. Nos llegan esas imágenes de calles vacías en Ecuador, testimonios de la población, la mayoría pidiendo medidas severas, más severas por parte del gobierno contra los criminales. Mientras tanto, el gobierno ecuatoriano es justo lo que está haciendo. Según cifras oficiales, más de 22.000 efectivos militares han sido desplegados a nivel nacional. Quieren detener a los criminales, pero sobre todo a uno de ellos, el más buscado, Adolfo Matías. Miles de agentes peinan el país en busca de Adolfo Macías, alias Fito, el líder de los choneros, uno de los cárteles más poderosos de Ecuador. Fito huyó el pasado domingo de una prisión de alta seguridad. Las autoridades aseguran que el líder de otro cártel y más presos escaparon también de otra prisión. Las cárceles de Ecuador están en una situación crítica. En al menos 6 de ellas se han registrado incidentes. Además de secuestros de policías, ha habido explosiones cerca de las residencias de representantes del sistema judicial ecuatoriano. El país está sumido desde hace años en una ola de violencia, homicidios y secuestros relacionados con el narcotráfico. Adolfo Macías, él es el hombre más buscado y ya lo hemos visto, esto no es un fenómeno nuevo. Recordemos que en media campaña electoral uno de los candidatos fue asesinado, Fernando Villavicencio. Jorge, Ecuador, y ya lo mencionaba Carlos, estaba entre los estaba entre los países más seguros, ahora está entre los 10 más inseguros. ¿Qué ha sucedido? Bueno, en Ecuador lo que hay es como dije, un golpe o un narcogolpe de organizaciones abiertamente criminales que intentan darle un mensaje al Estado, al gobierno, y que ese mensaje tiene que ver con el traslado de prisioneros. Por eso el origen, en este caso,
que articula toda esta ola de violencia se encuentra en las masacres carcelarias. Las organizaciones abiertamente criminales gobiernan las cárceles del Ecuador. El Estado ha perdido el control de las cárceles y por eso es que ahí ellas cometen no solamente delitos, sino que también reclutan y las personas privadas de la libertad terminan siendo, en este caso, regaladas para ellas. ¿Cuál podría ser entonces la mejor reacción por parte de Noboa si, según tú, no es la mano dura? Bueno, creo que hay que mirar esto con perspectiva también de largo plazo. Quiero señalar de antemano que no existen fórmulas mágicas. Yo no conozco fórmulas mágicas ni en México ni en Colombia, ¿no? No creo que nadie pueda venir con la antorcha de la verdad ni la solución a decir vamos a resolver la violencia en segundos. Y de largo plazo está en quitarle la base social al narcotráfico. Es decir, volver a la estructura social o devolverle la estructura social de oportunidades a esos jóvenes que son los que aparecen en la televisión, que tienen 15, 18, 25 años, a los cuales el Estado los abandonó prácticamente y los dejó a merced de la selva de Darién para migrar hacia otras rutas. Pero por otra parte está en volver la mirada en las cárceles. En las cárceles hay una gran explicación de la violencia en Ecuador, en devolverle la gobernabilidad, en devolverle al Estado la presencia en las cárceles, y esto implica también, por supuesto, en evitar esos grados de infiltración del narcotráfico en las fuerzas públicas o, en este caso, también en el Estado, que se da o por connivencia o también por coacción, es decir, por extorsión, por miedo. Carlos Malamud, ¿podría escalar todo esto a un problema mayor, a un problema quizás incluso regional? Ya estamos viendo cómo Perú está militarizando la frontera. ¿Hay un peligro latente de que esto crezca aún más? Bueno, el narcotráfico ya es un problema regional, ya es un problema latinoamericano. Es decir, y los carteles, paradójicamente, han ensayado uno de los procesos de integración regional más potentes, más efectivos, más exitosos de los que tengamos noticia. Mientras tanto, paradójicamente también, los gobiernos de la región, los gobiernos latinoamericanos, los países, las sociedades, siguen insistiendo en que la solución tiene que ser únicamente nacional. El tema de que hay que volver a empoderar a la sociedad para quitarle el caldo de cultivo a los grupos narcotraficantes es cierto, pero sin unas políticas concertadas, más coordinadas entre los distintos países de la región, es imposible dar una batalla con ciertas garantías de éxito contra el narcotráfico. Aquí, obviamente, de lo que se trata no es de que cada país, cada gobierno mejore sus políticas. Los narcotraficantes ya lo saben. Para ellos los problemas transfronterizos no existen. Son capaces de articular políticas, de moverse de un lado a otro. Y eso es lo que tienen que hacer también los gobiernos, los estados latinoamericanos. Isaac, pero ¿es un problema latinoamericano o va más hacia el norte, como anotaba Jorge, por el tema de narcotráfico y el consumo de drogas? Hacia el norte, por el consumo. Bueno, obviamente el problema de drogas tiene esa otra vertiente que es el consumo, ¿no? Mientras haya demanda va a haber oferta, ¿no? Y en narcotráfico pues tenemos la mala fortuna de que la producción de cocaína se hace en Sudamérica, es una región ideal para la oferta, ¿no? Creo que en países como los nuestros, como Ecuador en este caso, pero algo que también atañe a Perú o a Colombia, ¿no? Son países institucionalmente muy débiles, con estados muy frágiles, que son el objetivo ideal para transnacionales, el narcotráfico, que tiene mucho poder y mucho dinero. Entonces hay un problema estructural mucho más grande, que yo creo que sí, que es un problema regional desde hace tiempo, pero que puede empeorar mucho. O sea, el siguiente candidato, estado frágil a ser tomado por el narco, productor de cocaína, además no solo exportador, es Perú, que está ahí al sur de Ecuador, ¿no? Es un país que está ahí, puesto en bandeja casi, ¿no? Sí. Y que tiene las instituciones débiles como para... Que no te olvides de Bolivia. Y Bolivia, exactamente. También. Jorge, veamos cómo reaccionó Noboa. Además de todo ese desplazamiento del que recién hablábamos, emitió el decreto de estado de excepción donde reconoce la presencia de un conflicto armado interno. ¿Qué hace esto con el país? ¿Qué hace esto con la sociedad? ¿Es el paso correcto, hacia la dirección correcta, piensas tú? El joven presidente Noboa comete un gravísimo error con consecuencias políticas y jurídicas para el Ecuador. Creo que sus asesores tenían que decirle la película completa de qué significa el declarar
grave conmoción interna, es decir, estado de guerra interno en un país en términos de las convenciones internacionales, de la Convención de Ginebra, de los protocolos de la Convención de Ginebra. En primer lugar, esto significa que hay un reconocimiento de que las organizaciones criminales tienen mando y gobierno y, por lo tanto, dominio de territorios. Y esto no queda claro. Eventualmente, esto significaría que el Estado va a entrar a bombardear la Isla Trinitaria, el Guasmo, Guayaquil, porque en esas poblaciones donde también hay criminales hay escuelas y hay estaciones de policía también. Entonces, eso no queda claro. En segundo lugar, el gobierno le está regalando la categoría de beligerantes a delincuentes, algo que ni siquiera las FARC y el ELN durante años en Colombia lo tuvieron. Es decir, le está diciendo a los delincuentes que tienen el derecho a declararle la guerra al Estado ecuatoriano. Eso es lo que está diciendo el presidente con su decreto. Y en tercer lugar, él se está equivocando porque en el Ecuador no hay una guerra, y quiero destacarlo esto de plano, porque esto también puede obnubilar y confundir las mentes más lúcidas. En el Ecuador lo que hay es una grave situación, sí, que tiene que ser resuelta con el Estado de Derecho, que esto no tiene necesariamente que ser leído en el marco del derecho internacional de la guerra, del derecho internacional humanitario, sino de, en este caso, una adecuada investigación policial, de la cooperación internacional, de la presencia del Estado, de la judicialización de las organizaciones criminales. Es decir, esto no se resuelve, como dice el colega Rodrigo Prima en Colombia, con más Rambos. Esto se resuelve con Sherlock Holmes. Muchos mencionan en este contexto a Bukele, otro presidente joven en la región, que ha tenido reacciones severas contra la criminalidad en su país. ¿Te parece que se puede hablar de una buquelización en Ecuador? Algo que hemos estado leyendo. Es un riesgo que puede surgir, ¿no? Yo por ahora me inclino a ver, creo que Noboa es un presidente débil, por ahora, al menos me parece un presidente débil, improvisado, llegó al poder sin esperárselo. No creo que tenga un equipo de gobierno bien formado ni que esté a cargo de la situación como debería. Coincido en que el vocabulario es el inadecuado, ¿no? Más allá de que sea una declaración de guerra explícita o real, creo que es el vocabulario, es un exceso verbal que no corresponde. Creo que para toda la región... jurídico, no solo verbal, con efectos jurídicos. Sí, o sea, iba más allá de eso, ¿no? Creo que la intención en su caso, entiendo yo, es eso, es mostrar verbalmente una capacidad de reacción, una mano dura, ¿no? Creo que el modelo Bukele es un riesgo real para toda la región porque hay muchos países que buscan emular ese modelo, ¿no? Veo plausible que Noboa lo quiera hacer, lo intente hacer. Ahora que lo logre es otra cosa, pero con esta idea de crear una mega prisión en la Amazonía, prisiones flotantes en el mar, ¿no? Esos mensajes, esa dureza verbal también suele dirigirse muy rápidamente hacia las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Cosas como las que vemos en El Salvador, ¿no? Entonces creo que es una amenaza real y otra vez que se ve en la región en general, ¿no? Muchos gobiernos, candidatos, aspirantes a cargos políticos que se inclinan un poco hacia Bukele y a mencionarlo como modelo a emular. Por la mano dura y también por lo que significa esa narrativa para los que quieren escuchar esa narrativa. Carlos Malamud, ¿tú qué opinas de la buquelización de Ecuador? ¿Sería un paso correcto? ¿Sería la dirección correcta para solucionar el problema? Paso correcto en absoluto, ¿no? Es decir, entre otras cuestiones porque si bien Bukele ha tenido un éxito apabullante en su lucha contra las maras, todavía no sabemos en el medio plazo cuán sostenible es su política de mano dura, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en las imágenes que hemos visto al comienzo del programa, había una en la cual aparecía el presidente Noboa delante de una bandera ecuatoriana, no con el atuendo del presidente, es decir, con saco y corbata, sino vestido esportivamente, un poco siguiendo el modelo de Bukele, ¿no? Y esto, de alguna manera, ese intento de emular a Bukele, de seguir sus pasos, yo creo que tiene que ver con algo que apuntaba Jorge sobre la debilidad del presidente, y es que este enfrentamiento con los narcotráficos, esta búsqueda por la seguridad ciudadana de resultar exitosa, puede ser el trampolín que está buscando Noboa para mantenerse en el poder, para poder ser reelecto al finalizar su corto mandato de solo 18 meses. No olvidemos que previamente Noboa había solicitado
una consulta, un referéndum en torno a 11 preguntas, precisamente para, entre otras cuestiones, mejorar la seguridad interna, lograr la movilización de más efectivos policiales y militares, permitir que esa movilización sea mucho más efectiva. Y esto era una propuesta que, de ser aceptada, tendría un trámite parlamentario para poder ser implementada muy prolongado, lo cual significaba que Noboa con este referéndum no tanto aspiraba a sentar las bases para derrotar inmediatamente al narcotráfico, sino sobre todo para crear las condiciones para poder mantenerse con más eficacia en el poder, ¿no? O sea, como estrategia política para Noboa también. Bueno, cierto es también que el modelo Bukele ha sido muy aplaudido por Estados Unidos. Ahora pasamos a hablar de Estados Unidos. La Casa Blanca reaccionó, la Casa Blanca condenó lo que sucedió en Ecuador y la Casa Blanca también dijo que está dispuesta a cooperar totalmente con el gobierno de Ecuador. Jorge, ¿es una buena idea? ¿Podría ayudar la ayuda de Estados Unidos? Bueno, ¿cuántos refugiados va a acoger Estados Unidos ecuatorianos dentro de su país como consecuencia de la guerra interna? Me gustaría saber de cuánto cupo estamos hablando, de 100.000, de 1 millón de ecuatorianos. Y yo creo que, insisto, la definición de guerra a un grave conflicto interno que tiene que ser resuelto con investigación policial eficaz, con cooperación internacional, no se resuelve, insisto, con más Rambos. Y esto lo ha demostrado el caso de Afganistán, lo ha demostrado históricamente la presencia militar también de la guerra contra las drogas. Entonces, sí, cooperación internacional, pero ¿de qué manera? Sí, cooperación sobre todo policial. Cooperación sobre todo para la investigación del delito, cooperación para desarticular estas organizaciones criminales que están, digamos, ya infiltrando en el Estado, pero no bajo la definición de guerra, porque esta definición de guerra puede empeorar la situación y agravar en el Ecuador todo, digamos que el panorama, al punto que, digamos, el chip que puede cambiar de la definición de un narcoestado, de un Estado en connivencia con organizaciones criminales, puede ir hacia el otro extremo, que es al Estado fascista, al Estado policial o al Estado autoritario, que viola derechos humanos, donde hay ejecuciones extrajudiciales y también falsos positivos. Y sobre todo, porque me parece que hay una visión de querer empoderar, bajo, valga la redundancia, poderes omnímodos a policías y militares en Ecuador, cuando todavía no es claro de saber si ellos deben rendir también cuentas, si las policías deben ser transparentadas, si las policías y los militares deben, en este caso, ser depurados como consecuencia de la grave infiltración de la cual el propio embajador de los Estados Unidos en Ecuador terminó diciendo que en Ecuador hay narcogenerales. ¿Querías añadir algo? Esa cooperación internacional también podría contemplar cooperación con Estados Unidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Que es un país que tiene cierta experiencia, también hay malas experiencias, pero tiene cierta experiencia en la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Sí, pero no, lamentablemente, en la trayectoria no ha funcionado. No descartarlo abiertamente como No, para nada. Pero en la misma receta de War on Drugs de Nixon, de guerra contra las drogas, deja a los Estados Unidos como el Two-Face Harvey, como el dos caras de Batman. Yo creo que hay que hacer lo que Estados Unidos hace, fronteras adentro, más de lo que Estados Unidos dice, como su política exterior de mano dura y de guerra contra las drogas. Carlos Malamud, ¿quieres añadir algo a ese rol de Estados Unidos que podría tener en Ecuador y en la región? Yo no olvidaría que las bandas criminales, los carteles de la droga, son militarmente cada vez más poderosos, cada vez utilizan armas más sofisticadas, más pesadas, lo estamos viendo en México cotidianamente. Su nivel tecnológico es cada vez mayor, lo cual hace necesario que la asistencia y la cooperación internacional sea algo indispensable y que ésta tenga que ver, por un lado, obviamente, con el adiestramiento y la capacitación de policías y militares, que tenga que ver también con asistencia tecnológica y de armamentos, porque si no, obviamente las fuerzas policiales a las cuales hay que apostar, pero sin pasar a un segundo lugar totalmente marginal a los militares, porque para algunas cuestiones, no para enfrentarse abiertamente con los carteles, para así algunas cuestiones como por ejemplo vigilancia aérea, vigilancia de las comunicaciones, etcétera, etcétera, son muy necesarios y ahí la asistencia militar, la cooperación internacional es fundamental y todo esto hace que no perdamos de vista la importancia de Estados Unidos y sobre todo que Estados Unidos comprometa
su cooperación. Okay. Una cooperación que, por ejemplo, no se da en el caso de El Salvador porque el gobierno de Estados Unidos, por lo menos la actual administración Biden, no ocurría lo mismo con Donald Trump, pero la actual administración Biden está enfrentada abiertamente con Bukele. Sí, sin embargo, se intentan hacer ahí trabajos para reforzar la democracia y evitar la migración a Estados Unidos. Podríamos discutir 2 horas más, pero lamentablemente no tenemos el tiempo. Me gustaría lanzarles una última pregunta a cada uno, por favor, respuestas muy breves. Es la misma pregunta que lanzamos en YouTube y la pregunta es si el Estado de Ecuador ha perdido el control y la opción con más votos, participaron 16,000 personas, es sí, quizás, pero el ejército tiene que intervenir ya. ¿Hay una alternativa a la mano dura o solo nos queda la mano dura? Isaac, Jorge y Carlos. Yo creo que tiene que haber una respuesta fuerte del Estado, que eso incluye militar, una intervención militar policial, pero también políticas a largo plazo que tiene que ser una mezcla. Tiene que mano ser dura y políticas a largo plazo. Creo que hay una Jorge. diferencia entre mano dura, que estoy de acuerdo, tampoco hay que tocarle guitarra a los criminales ni cantarles gusto, pero otra cosa es super mano dura o mega mano dura, como en el caso Bukele. Son cosas muy diferentes. Yo creo que en Ecuador hay que diferenciar entre lo que es narcoterrorismo, cuya definición no me gusta, porque además provenía de un ex embajador de Estados Unidos en Colombia que terminó involucrado en el caso Irán-Contras. Okay. Pero me parece que hay que diferenciar entre ese narcoterrorismo y narcotráfico. Y no quiero parafrasear a un expresidente también de Colombia, Julio César Turbay, donde al final creo que tenemos que llegar tenemos que devolver al narcotráfico a sus justas proporciones. Ok, Jorge ve la mano dura con zonas grises, entonces, donde sí la aceptaría. Y Carlos Malamud, ¿cómo lo ve? Yo creo que todavía el Estado ecuatoriano no ha perdido totalmente el control de la situación, de mantenerse el rumbo actualmente presente. Se llegaría o se podría llegar a esa conclusión de que Ecuador se convierta finalmente en un narcoestado, lo cual exige obviamente que haya una política represiva. Yo no hablaría de mano dura, pero sí más efectiva. Aquí lo que hace falta es que las fuerzas del Estado, el monopolio teóricamente del Estado en el control de la violencia, sea efectiva en el cumplimiento de sus objetivos y de su misión. Más efectiva. No quiere comprometerse a decir mano dura, Carlos Malamud. El término mano dura tiene ya un trasfondo... Tiene una connotación negativa. Carlos Malamud, desde Madrid, muchísimas gracias por tu participación. Jorge Paladines, muchísimas gracias a ti también. Isaac Risco, muchas gracias por estar con nosotros en la mesa. Muchas gracias a todos ustedes y hasta muy pronto aquí en Deutsche Welle.